¿Sabías que a veces comemos pensando que tenemos hambre? Pero déjame decirte que la mayoría de veces no es así. En el video del día de hoy te traigo los 8 tipos de hambre que existen y las características de cada una de ellas para que aprendas a identificarlas la próxima vez que sientas que eres presa de alguna de ellas. El hambre más básica es la fisiológica, que a veces pensamos erróneamente que solo ocurre cuando se nos agotan las reservas de energía y tenemos que llenarlas con alimento. Pero no siempre es así. Muchas veces el hambre se basa en experiencias que vamos viviendo, nos sentimos ansiosos, cansados o a veces tenemos un mal día. Y esa puede ser una razón por la cual comamos sin ni siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo de manera consciente. Existen 8 clases de hambre: hambre visual, de tacto, auditiva, olfativa, bucal, estomacal, mental y del corazón o emocional. El hambre visual. Este tipo de hambre aparece cuando vemos comida apetitosa y se nos antoja. Tal es el caso de cuando estamos sentados viendo en la televisión en la sala de nuestra casa y aparece el comercial de la hamburguesa, de las papas o aquel anuncio de el postre que se ve irresistible. Ese es un gran ejemplo porque hace que toda esa comida se nos antoje muy independientemente de si nuestro estómago se encuentra saciado o no. La siguiente es el hambre de tacto. Este tipo de hambre se refiere al placer que sentimos al agarrar la comida con nuestras manos en vez de utilizar los cubiertos. En nuestra cultura estamos acostumbrados, por ejemplo aquí en México, en comer los taquitos con nuestras manos. Sentimos muchísimo más placer al hacerlo. En algunas otras culturas podrían pensar que es algo antihigiénico el realizar esto. Y en otros países inclusive piensan que el utilizar cubiertos es atacar literalmente los alimentos con armas. Por lo cual va a variar de cada cultura el hecho de sentir placer por sujetar los alimentos, comerlo con nuestras manos, y otras culturas será algo que ni siquiera es pensado y que puede ser hasta prohibido. El hambre auditiva. Esta se presenta cuando escuchamos el crujir de los alimentos. Evolutivamente lo asociamos con que se encuentran frescos y de mejor calidad, como cuando mordemos una manzana, zanahorias, o escuchamos crujir el apio o el pollo frito cuando lo comemos. Muchos publicistas saben todo el potencial que tiene este tipo de hambre y lo explotan enormemente en los anuncios, en la televisión y en todos los medios de comunicación. El hambre olfativa. Este tipo de hambre, como su nombre lo indica, es el que proviene por el aroma que despiden los alimentos. Tal es el caso de cuando vamos caminando por la calle y pasamos enfrente de una panadería donde están horneando pan. Ese aroma hace que se despierte nuestro antojo por comer este alimento. O también cuando vamos al cine, estamos en el área de cafetería y nos llega ese inconfundible aroma a las palomitas recién hechas, lo cual hará que se nos antoje inmediatamente y vayamos corriendo a la cafetería a querer comprar nuestras palomitas de maíz. El hambre bucal se refiere al deseo de la boca por experimentar placer. Va a ir en función con la genética, la cultura, los hábitos alimenticios y también hasta la geografía, porque cada uno tiene diferente tipo de alimentación conforme a su sistema de creencias, hábitos y cultura. El hambre estomacal se manifiesta principalmente cuando sentimos esa sensación de vacío en el estómago o de retortijones. Llegamos a pensar que este órgano nos está avisando que ya necesita comida, pero no es así. Nosotros vamos acostumbrándolo conforme a nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada a ayunar va a percibir hambre mucho después de las 12 de la tarde. Por el contrario, otra
que acostumbra desayunar desde muy temprano sentirá hambre a primeras horas del día. El hambre mental, como su nombre lo dice, se basa en todos los conocimientos previos que tenemos en torno a la alimentación. Puede ser los últimos estudios científicos que se han publicado o seguimos anuncios en la televisión que hablan sobre qué alimentos son buenos o qué son malos y queremos seguir también las dietas que se encuentran de moda sin saber siquiera si están bien fundamentadas, por lo cual te recomiendo, cual sea que sea tu alimentación, siempre lo hagas de una manera equilibrada y siempre de la mano de un profesional. El hambre del corazón se manifiesta cuando no sabemos canalizar nuestras emociones. Tal es el caso en el fallecimiento de un ser querido o en la ruptura con nuestra pareja, el cambio de trabajo, problemas personales. A veces no sabemos gestionar todos esos sentimientos que nos abruman y lo vamos canalizando por medio de la comida. Empezamos a comer compulsivamente sin saber por qué lo estamos haciendo. Ni siquiera tomamos conciencia por qué estamos comiendo tal alimento que sabemos que inclusive es dañino para nosotros. Recuerda que siempre hay una manera para poder satisfacer esta hambre emocional que aparece de repente. Existen diferentes actividades que son mucho más productivas y de mucho mayor beneficio para nosotros. Tal puede ser el ir a correr, salir con amigos, ir a bailar, dibujar, pintar, escuchar música que sea positiva y agradable. Cualquiera que sea lo que tú decidas hacer y que llene tu corazón va a ser correcto para ti. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Te invito a que te suscribas al canal, le des like y puedas compartir este contenido con alguien a quien le pueda servir. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.